Buenas tardes, ya estamos aquí un miércoles más con Lola Valle, que nos acompaña en nuestro espacio Las manos de mi madre, donde nos va a hablar hoy sobre perspectiva de género, sobre el 8M, ¿no? Y unos fragmentos de su libro, El puente del río Wí. Buenos días, Lola. Buenos días, Rocío. Encantada de compartir hoy el espacio contigo. Y sí, efectivamente voy a leer un fragmento de Puente del río Wí que se llama, con interrogante, Perdí ese miedo al hombre. Este libro recoge relatos orales y en él escribo sobre lo cotidiano. Y cómo también en una niña, en este caso, que escucha ese rumor, esas conversaciones de las vecinas que se reúnen en la casa, y cómo ya desde niña vamos impregnándonos y vamos teniendo ya un sustrato. Sí, cómo eso puede impactar también en nuestra personalidad, ¿no? A la hora de conformarla conforme vamos pues desarrollándonos. Claro, yo creo que esos son los arquetipos que psicológicamente nos van formando. De hecho, el título es una interrogante. ¿Perdí yo ese miedo al hombre? Porque, claro, ese miedo es un miedo casi heredado, desgraciadamente. Uh-huh. Es un legado. Es cómo se considera también el matrimonio como una obligación para una mujer y cómo se le puede temer a ese matrimonio. Sí, es algo que se ha ido transmitiendo también de generación en generación, según las sociedades se han ido conformando realmente. Entonces, claro, son cosas aprendidas que se nos han ido transmitiendo y innegablemente, al fin y al cabo, en nuestro inconsciente eso también se va quedando, aunque nosotros trabajemos porque no sea así. Claro que estamos haciendo grandes esfuerzos y lo han hecho mujeres que nos precedieron. En este caso, pues después leeré otro fragmento donde aparecen mujeres como Clara Campoamor, que consiguió el voto femenino en España, o Victoria Kent, o María Teresa León, y todas ellas que sí que nos precedieron y a quienes le debemos mucho a nuestras antepasadas. Pero sí es cierto que también cada una, como tú bien has dicho, tenemos unos sustratos o un peso incluso en nuestra manera de ser o de estar en la vida, que a veces ni siquiera es un peso que nos pertenece. Uh-huh. Es algo que ya traemos, ¿no? Yo en mi caso, pues mi abuela Dolores, mi abuela materna, fue una mujer maltratada. Su marido le pegó muchas palizas. Claro, eso lo heredó mi madre, no porque a mi madre le pegara a su marido, todo lo contrario. Mi padre fue un hombre muy bueno, fue un hombre con diálogo y fue una excelente pareja, pero ella no perdió ese miedo. Claro, son situaciones también que se normalizaron, que se sabían que no eran buenas, pero eso es lo que nos ha ido educando irremediablemente. Y entonces, sí. Pues, claro, si tú lo has visto, o en tus familiares, o lo has visto a tu alrededor, gente que está en tu círculo cercano, no puedes evitar tener ese miedo, que realmente, como tú has dicho, no nos pertenece, pero está ahí. Sí, claro, es darnos cuenta que hay en nosotras mismas que no es por una situación que directamente hayamos vivido, por ejemplo, con nuestra pareja, pero que sí la hemos de alguna forma heredado. Uh-huh. En este caso, el relato que voy a leer pues transcurre, pues yo era una niña entre los años 60 y 70, pues no estamos hablando tampoco, estamos hablando de hace 60 años o menos de 60 años, con lo cual es una memoria viva, no es una historia ya en el sentido, una historia antigua, porque todavía hay mujeres que han vivido esta situación y desgraciadamente se sigue perpetuando. Sigue estando en nuestra sociedad. Venía hoy escuchando ahora en la radio las noticias, bueno, no se sabe todavía si es un crimen machista o no, pero de 3 mujeres asesinadas a la vez, ¿no? Esta mañana, de 3 generaciones distintas. Así que
Bueno, pues recordemos, yo creo que sí hay que hacer memoria, pues que en estos años anterior a 1975 existía en España algo que se llamaba la licencia marital, creo, más o menos, y es que una mujer pues no podía abrir una cuenta corriente si su marido no le daba un permiso. O su hermano o alguien, algún familiar tenía que estar hombre tutelada, exactamente. tutelada, con lo cual era considerada una menor. No está considerada una persona adulta. Es casi una minusvalía. No se podía ir de viaje sin la autorización. Si estaba casada, hablamos marital porque para las mujeres casadas, sin la autorización de su marido. Es más, incluso mujeres propietarias que habían heredado a lo mejor una finca o un negocio de su familia, pasa a ser el marido quien tenga que tutelar. Tiene que tutelar y dar ese permiso. Así que lo que voy a leer está en ese contexto que hablamos, que fue en mayo, un poco antes de morir Franco, cuando ya se cambia. Hay una mujer jurista, creo que María Telo, que influyó mucho para que este código fuese cambiando, y también por la presión de que ya en la Organización de Naciones Unidas en 1975 se empieza ya a declarar el 8 de marzo también como una fecha a celebrar y a conmemorar, que en los orígenes, ahora es el Día Internacional de la Mujer, pero en los orígenes comienza como más asociado a la clase obrera, a la mujer trabajadora. Exactamente, ahí a esas luchas por parte de estas mujeres. Bueno, pues voy a empezar a leer este fragmento que se llama así, en interrogante: ¿perdí yo ese miedo al hombre? Cuando venían algunas vecinas a mi casa, que venían con frecuencia a ver a mi hermana enferma, no paraban de hablar acerca de los maridos, de los hombres, de las voces que recibían algunas, de los gritos que habían tenido otras, de las maldiciones, de los castigos, y siempre aparecía la que sabía de alguien que sufría todavía más y que recibía algún guantazo y hasta alguna paliza. Mi hermana estaba en la cama dando cabezadas y afortunadamente poco escuchaba de esto. Las mujeres seguían la charla y se iban entusiasmando en sus confesiones más íntimas. Elevaban el tono de voz y contaban algunas que no podían disponer de dinero, que tenían que dar explicaciones al marido de cuánto se gastaba en la casa. Siempre había alguna que decía: pues a mí, mi marido, nunca me ha maldecido, ni una maldición siquiera, en todo el tiempo que llevamos casados, y si alguna vez me maldice, pues será que me lo merezco. Yo, que iba de vez en cuando a ver cómo estaba mi hermana, no perdía punta en la conversación, y así me llegaba el miedo colectivo de las vecinas, miedo al hombre, miedo al marido. Mi madre, que no me quitaba su ojo vigilante, me decía: Loli, vete con Anita, que estas no son conversaciones para que las escuche una niña. Esta era gran parte de la cháchara. La una decía que ella al menos era ama de dinero y que podía ir a hacer los mandados y, según lo que viera, decidir lo que se compraba ese día. La otra opinaba que su marido era un hombre bueno y que no se metía ni con ella ni con los hijos, aunque bebiera más de la cuenta. Sentía cómo me iba apropiando de ese miedo colectivo. La otra, y una que pueda hacer, pues lo que diga él. De mí se iba apropiando el temor a ese futuro marido que un día u otro habría de llegar, inexorablemente. No había otro mensaje tras ese gastar saliva, sino el de que era una suerte como otra cualquiera dar con un buen hombre. Sí, una suerte como otra cualquiera, y yo, que no perdía ni un hilo de voz de esas vecinas, cuando se iba me quedaba con el corazón encogido. Me preguntaba qué sería eso de maldecir, y cuando iban saliendo una dijo: pues a mí mi marido nunca me ha dicho ni el Dios que te crió, ni me cago en tu puta madre. Empezaba a imaginar una estrategia para escapar a este destino que se presentaba sin fisuras. En la oscuridad de la noche, cuando me iba a la cama, me empezaba a imaginar que mi padre se iba volviendo joven, cada día algo más joven, un poco más joven, hasta hacerse tan joven que podría casarse conmigo
y de este modo yo podría escapar a ese marido que en sus conversaciones las vecinas traían a mi casa. Así, cada noche me iba quedando dormida con esa tranquilidad de que era posible que mi padre se hiciese joven, y tal como era ahora un buen marido para mi madre, en el futuro lo sería para mí, y yo no tendría que temer a que un hombre me maltratara, porque yo, cuando me metía en la cama por la noche, sentía un dolor antiguo en mis costillas por las palizas que mi abuela Dolores había soportado de su marido. Mi madre ni una sola noche dejó de hablarme del temor que le tenía a su padre. Así mi padre se iba haciendo joven, aunque me venía la sombra de que eso no era posible, porque mi padre ya era el marido de mi madre. Cada noche un poco más joven. Algunas vecinas, cuando se iban, hablaban de que incluso había algunos hijos que le levantaban la mano a su madre y que no la respetaban. Mi madre entonces pensaba lo que estaría sufriendo su prima Adelaida con su hijo Miguelito Serafín. Y una mujer, cuando salía de la casa, hablaba de que a ella no le pegaban, de que su marido bebía, pero que era un buen hombre. Y otra decía que ella era ama de dinero, y otra de que su marido era un hombre muy trabajador y honrado, y otra de que un hombre era un buen padre, y otra de que su marido la amaba como el primer día. Pero a mí ya se me había quedado en el cuerpo el miedo colectivo, ese mensaje de que unas tienen suerte y otras no. ¿Y qué se le va a hacer? Que cada una allá con su suerte, y que una tiene que hacer lo que el hombre diga y cargar con la cruz. Este disco va dedicado a mi amiga Encarne y a su marido don Vicente. Soy como aquel fiel peregrino yo soy como aquel fiel peregrino que de penitencia andaré hasta encontrar el asesino. Madre de mi corazón, hasta encontrar al asesino que me roba tu querer, que me roba tu querer, ay, como ladrón de camino. Quisiera yo renegar de este mundo por entero, volver de nuevo a habitar. Madre de mi corazón, volver de nuevo a habitar. Por vecino mundo nuevo, por fe que sí que no formo un mundo nuevo, ay, encontramos la más verdad. Cuando ya quedaba poco sol y volvía mi padre del campo, miraba a su mujer con admiración, con respeto, con enamoramiento. Era la hora de lavarse los pies de la tierra del campo en una palangana. Ana se sentaba cerca en la puerta y él desde su palangana le arrojaba unas gotas de agua en sus piernas. Ella lo miraba.
Él la miraba con deseo y volvía a echarle otras gotas de agua en sus piernas, algo más arriba. Ana olvidaba el rumor de las vecinas, abría su cuerpo al deseo. Se sentía afortunada de haber dado con un hombre tan bueno, un hombre que ni la maldecía, ni la controlaba en sus gastos, ni en sus entradas y salidas. Se sentía libre, pero sobre todo lo que Ana más agradeció fue que nunca la maldijera, aunque se había librado de los palos de su padre, que todos se los llevaba su hermana Adoración, no se libró de sus maldiciones, y que le hablara con respeto, con tanto respeto y pudor, que nunca la escuché llamarla por su nombre Ana, ni ella llamarlo Fernando. Simplemente se dirigían el uno al otro como, oye, ¿perdí yo ese miedo al hombre? Vivo con un hombre bueno, tan bueno como mi padre, y que cuando me conoció durante años, cada noche me estuvo diciendo, pon tu mano en mi pecho. Eres un regalo de Dios, y yo cada noche me volvía a sentir la reina de los mares. Atrás se iba quedando el miedo colectivo atávico de las vecinas, y ese miedo interno que viene de las costillas golpeadas de mi abuela se va haciendo más pequeño, quiere disolverse. Bueno, pues este relato pues tiene claramente dos partes, ¿no? Dos perspectivas también de hombre, porque no hay un solo modelo de hombre, ni lo hubo entonces, ni lo hay, ni lo hay ahora. Claro, exactamente. A ver, también hay que tener en cuenta que eso pasa con todo el mundo. Siempre hay que ver la personalidad de cada uno, ¿no? De cada persona individualmente. Pero es cierto que no porque también exista gente buena, hay que invisibilizar lo malo. Porque en este caso eso existe. Y eso, claro, es una cosa que nos va a seguir influyendo en esta vida. Y claro, yo lo que creo siempre es que hay que educar muchísimo. La educación es la base. Y en este caso, algo que se ha ido, ¿cómo decirlo?, ha ido continuando a lo largo de la historia. Es muy difícil de eso atajarlo o borrarlo del tirón. Poquito a poco. Hay que intentar que las generaciones venideras, los que son ahora niños y todo eso, y los que sois ahora jóvenes, y los que somos jóvenes, Rocío, exactamente, porque tú también bueno, probablemente tengas otra vivencia a la mía, porque evidentemente este sustrato psicológico que tenemos las mujeres también nos influyen en nuestra relación de pareja, sí, por supuesto, en la manera de relacionarnos, incluso en la misma, incluso el elegir o no vivir en pareja, o incluso no vivir en pareja, porque también hubo una época en que ser soltera estaba muy estigmatizado. Sobre todo una mujer no elegía la soltería, más bien se ha quedado soltera. Sí, no existía esa libertad opción. Y claro, y de hecho esto también está en la ¿cómo se dice?, en el sesgo de género, en el que no deja de ser cierta violencia también, y todavía existe eso de decir, es una solterona. Eso también depende de la persona, de cómo se lo tome. Antes sí es verdad que era como algo horrible, era malísimo, y esa persona esa mujer ya se le echaba la cruz. Pero yo nunca he escuchado, y no sé tú, el término solterón. El término solterón como tal, si se ha dicho en algún momento, yo no lo he escuchado. Sí, también se ha pronunciado, también se ha dicho. Lo que ocurre es que la carga social que tienen algunos apelativos cuando se refiere a la mujer es muy grande, ¿no? Porque parece que si un hombre está soltero es porque esa ha sido quizás su decisión, pero para una mujer no ha sido, o no era, estamos hablando también, este relato que yo escribo está situado entre los años 1960, 70 del siglo pasado. Pero yo sí creo que todavía el tener como postura la decisión de tener una vida de mujer soltera, pues no sé cómo es en tu generación, o no por miedo al hombre, es decir, no ya por miedo, sino por una posible opción. Claro, en este caso eso ya está empezando a cambiar.
se va notando, pero se va notando a pasos muy cortitos. Por eso mismo hablo de la educación, que sí es cierto que de los niños nacidos de los 90, pues no ha sido igual que vosotros, que nacisteis... con una dictadura. Exacto, en el caso exacto. del relato que yo escribo, nacimos en la dictadura de Franco. Claro, y ahora sí es verdad que hemos ido adquiriendo derechos, pero a cuentagotas. Y a eso voy, que hay que educar para que esto cambie, para que el bando cambie también y para que tanto mujeres como hombres, en este caso mujeres, porque es de lo que estamos hablando, sigamos manteniendo esos derechos, sigamos ganando en igualdad y que los hombres también se den cuenta de que nosotros no queremos estar por encima de ellos, sino que ellos estén en nuestro bando. Que Sí, todos, sí. O sea, que todos participemos de lo mismo. Claro, pero que es decir, lo que define el movimiento de liberación de la mujer, el movimiento feminista desde hace ya algún tiempo, no es ni estar por encima, pero no estar por debajo. No se trata de estar por encima, se trata de dejar de estar por debajo. Se trata de que las leyes van cambiando y afortunadamente han cambiado desde que tenemos una constitución en España. Desde el año 1978 se han recuperado valores que se habían perdido con la dictadura y otros que nunca existieron. Pero es que seamos iguales en derechos y en deberes. Eso seamos es lo que iguales queremos que se en entienda derechos también. y en deberes. Y la igualdad tampoco significa negar la diversidad. La igualdad significa el respeto también a la diversidad y a las distintas opciones. Exactamente. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya se nos ha acabado el tiempo, es que ha corrido, ha ido muy rápido, Lola. Así que, bueno, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Bueno, pues muchas gracias a ti, Rocío, por estar hoy. Se nos quedaba un pequeño relato que tenía preparado, donde se agradece a las mujeres, que entre ellas a Clara Campoamor, y que se concediera el voto el voto femenino en España. Hasta el próximo miércoles, dentro de 2 miércoles. Hasta luego.